La paletería de Michoacán y las nieves más conocidas de todo México. No importa si te encuentras en alguna de las ciudades más grandes del país o en los pueblitos más pequeños, siempre te encontrarás con las paletas, las aguas frescas y las nieves de la Michoacana, que por cierto son deliciosas. Esta empresa ha logrado mantener su popularidad gracias a la variedad de productos que ofrece, mismos que están elaborados con fruta natural, además de su gran cantidad de paleterías y su inconfundible marca. Sin embargo, desde sus inicios, la Michoacana ha tenido que superar diferentes obstáculos para poder alcanzar el éxito que actualmente tiene. Y es por esto, por lo que en el video de hoy, te hablaré de la historia de las nieves más exitosas de todo México. La historia del origen de esta empresa tiene muchísimas versiones, pero aquí les contaré la más conocida. Todo comenzó a finales de los años 30 en un pequeño pueblo llamado Tocumbo, en el estado de Michoacán, muy cerquita de Jalisco. En aquel entonces, México apenas se recuperaba de la Gran Depresión. Lázaro Cárdenas había llegado a la presidencia y a nivel internacional pronto estallaría la Segunda Guerra Mundial. El panorama general era de incertidumbre, caos y cambios. Sin embargo, pese a todo pronóstico negativo, en Tocumbo ocurrió algo que cambiaría para siempre el futuro del pueblo. En ese pueblito, el señor Rafael Malfavón era dueño de una pequeña paletería que distribuía sus productos a los lugareños cercanos, por medio de una recua de burros con unas cajas de madera que él mismo había fabricado para transportar sus paletas. Además de que tuvo la oportunidad de dar empleo a otros habitantes de la comunidad. Su éxito se debió a que el señor Rafael elaboraba sus paletas utilizando frutas de estación en sus ingredientes. De hecho, se dice que más del 78% de la paleta era pura fruta, y esto las convertía en un deleite para quien las probara. Y de hecho, Rafael fue quien comenzó a darle prestigio a Tocumbo como el pueblo de las mejores paletas heladas del país. Ya que el negocio comenzó a ser próspero, en sus tiempos libres se dedicaba a enseñar el oficio de la paletería a los jóvenes de su comunidad, algo que en un futuro sería la clave del crecimiento exponencial de esta paletería. Todo parecía ir excelente para la nevería del señor Malfavón. Sin embargo, en 1942, uno de sus empleados, llamado Ignacio Alcázar Pulido, comenzó a robar gran parte de las ganancias de esta aún pequeña empresa michoacana. Y con ellas, a las espaldas del fundador, abrió su propia nevería con las mismas recetas en la Ciudad de México, a un costado de la cárcel de Lecumberri, llevando así a las mejores paletas heladas del país a la capital. Al juntar dinero suficiente, Ignacio Alcázar regresó a Tocumbo y pagó la deuda que tenía con Rafael Malfavón. Por lo que en la historia de esta empresa, los nombres más importantes fueron los de Rafael Malfavón como fundador e Ignacio Alcázar como el que las dio a conocer. La heladería estaba comenzando a tener un éxito enorme, y en el año de 1959 agregaron al menú sus típicas aguas frescas, algo que hoy en día sigue siendo un sello delicioso de la Michoacana. Además de que no me dejarán mentir que la variedad de esta heladería es increíble. Un dato sobre el negocio de la Michoacana que tienes que conocer es que en un inicio, cada que comprabas en esta paletería, los ingresos no estaban llegando a don Rafael y don Ignacio, sino que cada paletería tenía su propio dueño. ¿Recuerdas que te mencioné que don Rafa enseñaba el oficio de la paletería a jóvenes de su comunidad? Pues cada que se inauguraba una nueva paletería, se dejaba a familiares y gente cercana, que prácticamente eran todos los habitantes de Tocumbo, a cargo del negocio. Y al poco tiempo, ya que la paletería tenía éxito, se les vendía y podían hacerse dueños de su propia Michoacana. Y si querían tener otra, desde Tocumbo se les preparaba su nueva paletería y posteriormente se les vendía. Así era como hacían negocio. Poco a poco se fueron creando más y más paleterías, y esa fue la clave de su crecimiento. Era tan fácil poner tu negocio que los mismos familiares comenzaron a poner sus paleterías y venderlas, provocando un efecto dominó, que terminó con incontables michoacanas por todo el país. De esta manera, la gente de Tocumbo consolidó y potenció su economía. Gracias a ello, logró evitar ser parte de la crisis económica que culminó con el cierre de varios negocios, así como de la ola migratoria que, en los años 50, partía rumbo a Estados Unidos, con la promesa de un mejor futuro. Y es que para la gente de Tocumbo, la riqueza estaba en su propia tierra, y todo gracias a las paletas de la Michoacana. Sin embargo, desde la década de los 60, la Michoacana estaba comenzando a tener demasiados nombres debido a este modelo de negocio, ya que cada dueño modificaba el nombre original. 30 años después, ya existían alrededor de 5,000 paleterías La Michoacana, que no solo se les conocía como La Michoacana, sino que también se les conocía como La Flor de Michoacán, Lindo Michoacán, Las Delicias de Michoacán, La Fuente, Las Nieves de Tocumbo, etc.
Esta situación provocaba la necesidad de darles una marca clara a estas deliciosas nieves. Y aquí es donde entra Alejandro Andrade, uno de los impulsores del cambio de esta empresa. Alejandro era maestro paletero y se dio cuenta de que la mayoría de los mexicanos pensaba que una sola familia o persona era la propietaria de todas las paleterías de la Michoacana en el país, algo que en realidad no estaba sucediendo, y vio en esto la oportunidad de crear una identidad corporativa para esta desorganizada empresa. Alejandro fue al ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, para que junto con estudiantes de la universidad realizaran un proyecto académico con el objetivo de crear el emblemático logo de la Michoacana, con la típica muñequita tarasca y el eslogan "La Michoacana es natural", aludiendo a que el gran éxito de estas paleterías está en que son artesanales y hechas con frutas naturales. Una vez que creó toda la imagen corporativa, decidió salir a vender la imagen a todas las paleterías La Michoacana de México. Junto con ese proyecto, también decidió emprender un negocio en el cual te desarrollaba el concepto de la emblemática paletería para unificar a todas las michoacanas, considerando la imagen, insumos, máquinas, entre otras cosas. Desafortunadamente, su proyecto no prosperó, ya que no fue del agrado para las paleterías. Sin embargo, el logo sí gustó y empezaron a utilizarlo sin el permiso de Alejandro. Alejandro intentó combatir el uso de su logo. Sin embargo, era algo muy costoso, ya que no lo había registrado ni se encontraba protegido, por lo que decidió dejarlo por la paz, ya que eran demasiadas las sucursales que se lo habían adjudicado. Pero, al final de cuentas, fue gracias a su logo que la Michoacana logró, de cierto modo, ser una marca reconocida en todo México, e incluso en algunas otras partes del mundo. El gran error empresarial de la paletería de la Michoacana fue su exagerado crecimiento sin ninguna planeación. La realidad es que los dueños originales no estaban preocupados por crear un emporio, sino por administrar su propia paletería, por lo que cada que se inauguraba una nueva paletería y comenzaba a tener éxito, le encargaban el negocio a un amigo o familiar y se lo terminaban vendiendo. Así que nunca existió un control central de todos los locales de esta paletería, ya que cada una era administrada por una persona independiente. Es importante aclarar que, aunque las paleterías se aliaron con el mismo logo, jamás se volvieron una empresa, sino que solo comparten imagen, ya que los negocios siguen siendo independientes y familiares. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cuántas paleterías La Michoacana existen en México. Las cifras van desde los 8,000 hasta los 15,000, además de que también existen en países como El Salvador, Panamá, Guatemala y Estados Unidos. De acuerdo con The Economist, La Michoacana no es una corporación, ni una marca, ni una franquicia. Es un confeti de neverías independientes de propiedad familiar. The Economist menciona que las paleterías son el máximo ejemplo de las pequeñas empresas mexicanas. No solo independientes y de propiedad familiar, sino también deslucidas, con solo unas cuantas personas detrás del mostrador, trabajando dentro y fuera de nómina. Y es que este es el tipo de empresa que padece el síndrome de Peter Pan, es decir, que se niega a crecer, pues son el tipo de negocios que prefieren seguir como compañías pequeñas, debido a que así no se ajustan al pago de impuestos y regulaciones. Esta postura de negocios ha significado un límite para la Michoacana, pues la empresa podría ser más grande, generar más empleos y exportar sus productos a otros países. Pero constituirse como un ente que corresponde a su tamaño conlleva a generar muchísimos más gastos, es decir, invertir muchísimo más dinero, además de perder su naturaleza de paletería tradicional. Una expansión más ambiciosa implicaría salir a buscar crédito, y en la actualidad, las pequeñas y medianas empresas representan menos del 8% de los préstamos bancarios. La Asociación de Bancos de México dice que de unos 5 millones de pequeñas y medianas empresas, solo 900,000 son suficientemente formales para obtener crédito. Ante ese escenario, la Michoacana jamás ha dado ese paso, y todo parece indicar que jamás lo dará. Sin embargo, esto no importa, ya que hoy en día sigue siendo un negocio redituable. En 2016 nació Michoacán a pedir de boca, como un nuevo proyecto comandado por Alejandro Andrade, además de que se creó un sistema integral y de modelo de negocio, y la protección de la identidad de la marca, en toda América y Europa, por lo que el mismo Alejandro también se ha beneficiado del mítico nombre de estas paleterías. Actualmente, la Michoacana es el líder en el mercado nacional de paletas y helados artesanales, y mucho tiene que ver que fueron los pioneros en la elaboración y distribución de estos productos. La historia de la Michoacana muestra las complejidades propias del desarrollo de la marca empresarial en un caso raro de una marca huérfana, sin dueño y sin embargo amada por todos. Al final de cuentas, la Michoacana es la marca de helados más reconocida del país, y la esencia de esta empresa mexicana es muy bonita.
Pero la última opinión la tienen ustedes, inversionistas. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta empresa michoacana. Y si, al igual que a mí, les encantan sus helados, les mando un gran saludo. Cuídense y nos vemos pronto.